la más cordial bienvenida a este evento donde tendremos como conferencista al doctor Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en los Estados Unidos y profesor de INCAE. El doctor Cruz nos ilustrará con una disertación titulada Mirando hacia el futuro de Nicaragua, la necesidad de un nuevo rumbo. Nos acompañan en la mesa de honor, además del doctor Cruz, el excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos, Kevin Sullivan, el rector de INCAE, Enrique Bolaños Abaunza, el presidente de la Junta Directiva de AmCham, Mario Arana Sevilla, los vicepresidentes de AmCham, Giancarlo Braccio y Rodrigo Zamora, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, y quien les habla, Ariel Granera Sacasa, en mi calidad de secretario de la Junta Directiva. Nos honran también con su presencia los miembros de la Junta Directiva de AmCham, sus expresidentes, socios y amigos todos. Gracias por estar hoy aquí, sean bienvenidos. Agradecemos a los patrocinadores que hacen posible esta conferencia, Cargill, Grupo Pelas, Banco Avance, Casur, Selecto, Agricorp, Banpro, Alianza Abogados, Uno, Chevron, Claro y Banco Lafice Bancentro. Para dar inicio a este acto, escucharemos con el debido respeto los signos nacionales de Nicaragua y de los Estados Unidos de América. Ahora invitamos a nuestro presidente, el doctor Mario Arana Sevilla, a que nos brinde las palabras de apertura. Muy buenas tardes, tengan todos, miembros de la mesa de honor, miembros de la Junta Directiva, expresidentes, amigos todos, sean bienvenidos. Un saludo especial al grupo de líderes estudiantes que comparten con nosotros esta tarde
compañeros en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y además le damos la bienvenida calurosa a su patria, a Lester Alemán, que se encuentra ya de regreso también entre nosotros. Iba a pedir un aplauso de reconocimiento, pues, pero veo que se me adelantaron. No todos pensábamos de la misma forma en el sector privado. Y quiero decirle especialmente a estos jóvenes y a todos que esta Cámara en particular tradicionalmente se caracterizó por su independencia y su crítica con frecuencia incisiva a lo que veíamos como una ruptura con la institucionalidad democrática y el desprecio por la institucionalidad en general en el país por parte del actual régimen. Pero ahora lo importante es que tenemos un consenso de todos, de que la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos, las libertades y garantías ciudadanas, como un modelo de desarrollo incluyente, es lo que nos dará un futuro verdaderamente sostenible, y que esta transición cívica y pacífica que libramos, pensamos que es lo que romperá con el ciclo de violencia de una vez por todas que ha quejado nuestra historia. Queremos reconocer la presencia del embajador de Estados Unidos en Nicaragua, el embajador Kevin Sullivan, con quien hemos desarrollado una relación de colaboración y amistad estrecha, y de José Adán Aguerri, presidente del COSEP, también miembro de la Alianza Cívica. Aprovecho para reiterar que AmCham, Nicaragua, está gobernada por ciertos valores esenciales que forman el fundamento de su misión y de su promoción al comercio y la inversión. En AmCham, Nicaragua, creemos que las leyes y la libertad de elección en economía y en política son los derechos básicos que el gobierno debe garantizar a sus ciudadanos. 2, que el crecimiento económico es clave para mejorar el buen desempeño social y, por tanto, la continuada salud de la democracia para toda la sociedad. Y 3, que la actividad económica del sector privado, incluyendo el comercio y la inversión, es el principal instrumento del crecimiento económico. El día de hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en los Estados Unidos y profesor del INCAE, asesor de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y Estados Unidos, CAFTA, que me tocó liderar, y quien es un amigo personal de larga data. Por ahí tengo una foto donde aparecemos juntos cuando teníamos como 5 años, Arturo. El doctor Cruz nos ilustrará con la ponencia, mirando hacia el futuro de Nicaragua, la necesidad de un nuevo rumbo. Con la venia, como siempre, de todos, aprovecho la ocasión, antes de la presentación de Arturo, para compartir con ustedes una actualización de acontecimientos recientes y una valoración de la coyuntura en la que estamos. He pasado en las últimas 3 semanas en Washington hablando con múltiples actores, tratando de consolidar junto con miembros de la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco, en misión conjunta, un eje de presión internacional a favor de una salida a la crisis. Y en este contexto deseo compartir mis reflexiones de este momento. En la sesión del Consejo Permanente de Conformación de la Comisión de Alto Nivel de la OEA, de inicios del mes pasado, mandatada por la Asamblea General de Medellín, el organismo rector de la OEA, nos enteramos de una propuesta que había hecho Nicaragua para retomar las reformas electorales con la Secretaría General, siendo esto una solicitud unilateral de este gobierno, a la cual se dijo entonces, en las palabras de Luis Ángel Rosadía, se le daría respuesta. En lo personal pensé que eso era un indicio de que la Secretaría de la OEA procedería a responder favorablemente a esa solicitud del gobierno. La propuesta, asumo, trataba de aplacar las amenazas por parte de la comunidad de países del continente americano y del Caribe que conforman la organización y así salirle al paso a la posible suspensión de Nicaragua de la OEA. Desde entonces la OEA no se ha pronunciado. Tampoco Nicaragua dejó entrar a la comisión de alto nivel que se creó para buscarle una salida a la crisis
del país y que planteaba visitar Nicaragua a mediados de septiembre. Extraoficialmente hemos conocido que la respuesta que el organismo ha dado al gobierno es de que no considera que existen las condiciones políticas adecuadas en el país para retomar la asistencia sobre reformas electorales y que antes este deberá procurar que tales condiciones se den, la cual incluye cumplir con los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica en torno a garantías ciudadanas y que involucran, entre otras cosas, todas las libertades constitucionales, la devolución de activos a los medios, la liberación de materiales a medios escritos retenidos en aduanas, tanto como trabajar en las condiciones para el retorno de los exiliados y garantías para su seguridad, lo mismo que la liberación de los presos políticos. La suspensión del organismo, que es un asunto sensible, y las probabilidades de que esto suceda, pudiera ser que no cuente con los apoyos necesarios, ya que en última instancia se requiere de 2/3 de los votos de la Asamblea General de la OEA. Ante esa posibilidad, dentro de la OEA se está valorando otras opciones, entre ellas, y de forma particular, se podría más bien emitir una resolución que no reconocería como legítima ninguna elección que no cuente de previo con un proceso de reforma electoral previamente consensuado con la oposición del país. Nicaragua, y el gobierno en particular, por tanto, podría estar ante un dilema que ya sea o emprende negociaciones y adopta compromisos con vías a crear las condiciones políticas adecuadas y cumplir con las garantías requeridas, o enfrentaremos un problema de legitimidad que nos deja en una senda poco deseable y con consecuencias sociales y económicas potencialmente muy problemáticas para nuestro futuro cercano. En este contexto es que se inserta la presentación del doctor Arturo Cruz. En nuestras conversaciones con los actores internacionales, hemos constatado el escepticismo que existe con respecto a las intenciones de este régimen, donde se percibe que lo que ha prevalecido es una intención clara de simplemente ganar tiempo, donde inclusive se exigen precondiciones como las enunciadas y se amenaza con sanciones más fuertes y ya no solo individuales, sino generales, que podrían incluir la suspensión de Nicaragua del CAFTA y afectar los flujos financieros que todavía le quedan al país por parte de los organismos multilaterales. La situación no está nada alentadora, pero no podemos perder la confianza en que la racionalidad, el sentido común y el buen juicio pueda reemerger en algún momento y hasta relativamente pronto, es lo que yo personalmente esperaría. Es por todas estas consideraciones que desde AmCham, como miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, reiteramos nuestro compromiso con una salida negociada para resolver la profunda crisis que seguimos viviendo, que incluya reformas electorales y que mediante una salida cívica y pacífica nos encaminemos a unas elecciones limpias y transparentes, observadas nacional e internacionalmente por el bien de todos los nicaragüenses. Sin más preámbulos, démosle entonces la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestro invitado del día de hoy, Arturo Cruz. Muchas gracias. Gracias, presidente. En sus mesas encontrarán unas hojitas donde podrán realizar sus preguntas a nuestro invitado de hoy. Al finalizar la conferencia, el doctor Cruz las estará respondiendo. Ahora invitamos a nuestro conferencista a dirigirse a la concurrencia. Buenas tardes. Agradezco la presencia de todos ustedes y el tiempo que han tomado para venir a escuchar esta presentación. También agradezco a la Junta Directiva de AmCham y en particular a su presidente, mi amigo de muchos años, demasiado, Mario Arana, por brindarnos este importante espacio. Aprovecho también la presencia de Monseñor Andrea Pichoni en este evento para, como ciudadano nicaragüense, agradecerle a él y al señor Nuncio por sus labores, a veces silenciosas y siempre diligentes, por encontrarle una salida democrática y pacífica a la crisis en la que estamos sumidos.
Los nicaragüenses debemos estar agradecidos y expresar este agradecimiento en todas las ocasiones por lo que ha hecho y continúa haciendo la Iglesia Católica Nicaragüense, conducida por su eminencia el cardenal Leopoldo Brenes, en su afán por proteger a los ciudadanos más desposeídos, a los más vulnerables de nuestro país. Su liderazgo moral en estos tiempos difíciles de transición continuará siendo indispensable para que las decisiones de los principales agentes económicos dentro y fuera de Nicaragua no se alejen de las necesidades más sentidas de la mayoría de nuestros compatriotas. Inicio mi presentación recordando la conversación que sostuve hace algunas semanas con uno de los principales líderes estudiantiles de la rebelión de abril. Él me dijo, subestimar a Daniel Ortega es un error, pero también es un error subestimar lo que ocurrió en abril del 2018. Con esta frase me estaba diciendo, con una peculiar capacidad de síntesis, que Ortega cuenta con una correlación de fuerzas que le permite sostenerse lo inmediato, pero que el futuro lo perdió, puesto que durante esos meses después de abril, la mayoría de los nicaragüenses, incluyendo un número significativo de sandinistas, de modo activo o en silencio, tomaron la decisión de salir de Ortega. Como el país entonces, parafraseando a uno de los científicos sociales más notables del siglo XIX, estamos en una suerte de transición entre el viejo régimen que no termina de agonizar y el nuevo que no termina de nacer. Esto nos lleva a preguntarnos, de modo realista, cuáles son los plazos de esta transición y cómo podemos minimizar el costo para nuestros compatriotas de este recorrido complejo e incierto en el que participan múltiples actores dentro y fuera de Nicaragua, todos ellos con intereses encontrados en un ambiente preñado de desconfianza, de rencores y reclamos personales acumulados durante los últimos años. En semejantes condiciones, unificar voces y mensajes desde el punto de vista de la oposición como universo amplio no es tarea fácil. En particular, cuando estas condiciones se prestan a la polarización y a la radicalización y se pierden en el proceso la razón y la moderación. En el afán legítimo de cambiar lo viejo por lo nuevo, se va lo bueno con lo malo. Y resulta, como sucedió en Nicaragua durante los 80, que lo nuevo en muchos aspectos fue igual o peor que lo viejo. Miles de compatriotas murieron en la guerra civil, o fueron encarcelados, o tuvieron que ir al exilio. En 1990, con doña Violeta en el gobierno, quedamos con una economía destruida. Y en los años subsiguientes, el PIB por habitante en dólares del 2005, poder adquisitivo de compra, continuó decreciendo hasta 2001, cuando finalmente recuperó su crecimiento modestamente, tal y como lo señalan estudios de FUNIDES. ¿Y cómo no iba a ser así? Si lo que encontraron en Nicaragua los nuevos gobernantes en 1990 fue un desierto económico, en buena parte resultado de la hostilidad del sandinismo a las iniciativas del sector privado durante los años 80, a pesar de que los empresarios estaban anuentes a trabajar productivamente dentro de la revolución, inclusive organizándose como gremios para viajar a Washington a cabildear a favor de un paquete de ayuda económica que se estaba discutiendo en el Congreso, propuesto por el presidente Carter para favorecer al gobierno sandinista. No estoy alegando que hubiese sido mejor quedarse con Somoza, mucho menos que es mejor que quedarse con Ortega. Lo que digo es que cuando los regímenes se agotan, como el de Ortega, no tienen modo de perdurar independientemente de lo que hagan sus líderes. Lo mejor que pueden hacer para sus propios intereses y para el bien del país es saberse ir. Inclusive por medio de la ruta electoral, con lo cual contribuyen a minimizar los costos de sucesión a través de una suerte de aterrizaje suave, tema sobre el cual hablé hace más de un año pensando en la protección de los nicaragüenses, sobre todo de los más desposeídos, los que no cuentan con recursos y oportunidades en el exterior. Este concepto de aterrizaje suave se volvió repugnante para algunos de mis compatriotas, puesto que lo entendían
como aterrizaje suave para el régimen y no para Nicaragua. Estos compatriotas tenían el convencimiento pleno de que Ortega estaba al borde del colapso y que lo único que faltaba era el golpe contundente y definitivo, la ofensiva final, como sucedió en julio de 1979. De cara al futuro, soy un convencido que no hay posibilidad de que esta autocracia sea sustituida por otra. También pienso que los costos económicos de salir del régimen de Ortega, como alegan algunos economistas de prestigio, no serán tan altos como los que experimentamos en 79 y en 1990. Entre otras razones, porque los disparates económicos de los 80s no se han repetido y no hemos tenido destrucción de nuestra infraestructura económica, cuyo stock más bien ha aumentado. Pero no cabe duda de que habrán costos de toda índole. Y es por esto, por lo que ante una transición dilatada, los nicaragüenses debemos tener cuidado de no poner en riesgo los avances económicos del país, pensando en las necesidades inmediatas de nuestros compatriotas de menores ingresos, que son los que sufren más las consecuencias de los desaciertos de nuestra política, y en los desafíos que enfrentarán los gobiernos democráticos del mañana. Es en este espíritu, en el de no poner en riesgo nuestros avances económicos como país, a través de nuestra integración al ecosistema económico de los Estados Unidos, principalmente a través de CAFTA, que quiero referirme a los orígenes de nuestra membresía en este Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como CAFTA por sus siglas en inglés. Esta fue una iniciativa del presidente Enrique Bolaños, recién inaugurada su gestión en una de sus primeras visitas a Washington, D.C. Iniciativa que fue acogida con entusiasmo por el gobierno del segundo Bush, siendo el tratado ratificado por el Congreso de Estados Unidos en 2004 y por el de Nicaragua en 2005. Por el modo tan casual que lo estoy diciendo, cualquiera creería que fue una transacción sin dificultades, tanto en Estados Unidos como en Nicaragua y en el resto de la región. Pero aquí está el doctor Mario Arana, a la sazón ministro de Economía, quien trabajó fuertemente en este esfuerzo junto a los embajadores Carlos Hulbert, Carlos Sequeira, con doña Alicia Martín, con la licenciada Azucena Castilla, con el canciller Caldera y con otros compatriotas en la iniciativa privada, como Fernando Traversari, el primero en sugerir que solicitáramos los TPLs. Pido al doctor Arana que me desmienta si no fue así, cuando digo que la ratificación de este tratado fue una batalla, sobre todo en el Congreso de Estados Unidos. En el caso particular de Nicaragua, obtener de los negociadores estadounidenses los TPLs y a su vez que estos no fueran impedimentos para que los miembros claves de su Congreso no votaran en contra del tratado fue un logro notable, puesto que fue sobre la base de este mecanismo que empresas extranjeras que se ubicaron en nuestro país podían importar tela hecha en China y exportar vestimenta a los Estados Unidos sin violentar la regla de origen, lo cual le dio a Nicaragua una ventaja competitiva sobre los otros países miembros durante los primeros años del acuerdo. En ausencia de los TPL, probablemente el sector de textiles no se hubiera desarrollado con la fuerza que lo ha hecho en nuestro país y esperemos que lo continúe haciendo en el futuro. El esfuerzo para negociar y ratificar el acuerdo fue tan grande ante la resistencia de numerosos grupos de presión en los Estados Unidos que el gobierno de don Enrique Bolaños tuvo que contratar en Washington los servicios de asesores en la materia. Y dentro de Nicaragua, como Mario se recuerda, se conformó un equipo entre los que se destacaban para la campaña del Puente a la Prosperidad, Manuel Guillén, el caricaturista de la prensa, y Edgar Tijerino, el grande de la crónica deportiva nicaragüense. Y es que sumarse a CAFTA no solo tuvo resistencia en Estados Unidos, sino que también fue tema de polémica entre nuestros compatriotas, con voces tan respetadas como las de los sociólogos Oscar René Vargas y Orlando Núñez, quienes se oponían a la ratificación de este. Y no solo ellos. Debemos recordar que CAFTA
estaba diseñado desde un primer momento para favorecer principalmente la creación de empleos por medio de la inversión extranjera, no para beneficiar a los capitales nacionales, quienes más bien en algunos casos miraban este arreglo comercial con mucho temor. Pero a pesar de las polémicas internas, de las complejidades de la política de Estados Unidos y de intereses opuestos a los nuestros en los países vecinos, el tratado se negoció y se ratificó. Y hoy, como resultado, cerca de 125,000 nicaragüenses trabajan en las zonas francas, regados por todo el país, lo cual significa el sostén de 125,000 familias, aproximadamente 500,000 de nicaragüenses, contribuyendo también a una mayor informalidad en el empleo y a generar miles de empleos indirectos. Si al régimen, con su comportamiento interno y externo, no le importa exponer la membresía de Nicaragua en CAFTA, el resto de los nicaragüenses la debemos cuidar. Puesto suponer que una vez que Nicaragua sea democrática, los empleos perdidos no solamente regresarán, sino que inclusive aumentarán, es desconocer la lógica operativa del capital internacional y de las maquilas. Es por lo anteriormente expuesto que les pregunto, ¿nuestra membresía en CAFTA la deberíamos valorar como parte de nuestro interés nacional? Si la respuesta es sí, entonces no nos podemos exponer a perderla, aún en momentos como el actual, cuando hay urgencia de salir del régimen político que sofoca las aspiraciones democráticas de la mayoría de los nicaragüenses. A principios de los 90, en Haití, se habían instalado 145 empresas maquiladoras, las cuales empleaban entre 36 y 41,000 trabajadores. Pero producto del embargo comercial impuesto por la comunidad internacional con la OEA a la cabeza, en represalia por el golpe militar del general Cedras, en 1991, las empresas maquiladoras en Haití se redujeron a 80 en 1996, los empleos se compactaron a 18,500 y todavía a la altura del 2015 solamente habían 16 empresas generando alrededor de 13,500 trabajos. Una caída durante esos años de más del 65% de los empleos. La crisis que se inició con el golpe militar se resolvió varios años después, no por la presión comercial y la pérdida de más de 140,000 empleos en el sector privado, sino más bien cuando el gobierno del presidente Clinton, con autorización del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU, intervino militarmente en la isla. Haití nos enseña que la destrucción de su economía no fue el modo más efectivo para deshacerse de su régimen militar. Tal como ahora el caso de Venezuela nos demuestra que, a pesar de una economía deshecha, con un decrecimiento de más del 50% de su producto en los últimos 4 años, el régimen de Maduro ahí está todavía, perdurando en el poder. Por eso es que hay que distinguir, hay que diferenciar entre destrucción y presión económica. Y es por esto último que a partir de abril del 2018, el sector privado como un todo optó por favorecer la aprobación del NICA Act. Si perdemos nuestra membresía en CAFTA, los ganadores serán nuestros vecinos del Triángulo Norte, como fue el caso de República Dominicana con Haití. Esta sería otra oportunidad perdida, como tenemos tantas a lo largo de nuestra historia. A modo de ejemplo, la iniciativa de la Cuenca del Caribe, de la cual fuimos excluidos por la administración Reagan durante los años 80, iniciativa que Costa Rica aprovechó para transformarse de una economía agraria a una más industrial, más compleja, más innovadora. A finales de 2011, como comentario a un trabajo sobre la gobernanza democrática en Nicaragua del reconocido politólogo José Luis Velázquez, publicado por FUNIDES en 2011, afirmé: Nicaragua se ha distinguido por su volatilidad económica, espejo de su volatilidad política. Esto me llevó a concluir, junto con José Luis,
que la política, entre comillas, es lo que explica que en nuestra historia los ciclos de descapitalización sean más numerosos que los ciclos de capitalización. En medio de la lucha por salir del régimen dictatorial del momento, no nos hemos preocupado por conservar lo bueno, que toda sociedad es capaz de producir, independientemente del régimen, particularmente en lo económico, alegando que lo que estamos perdiendo será fácil de recuperar, puesto que tendremos una nueva sociedad política libre de los pecados de generaciones pasadas. Lo dicho, cuando lo vemos con la mirada larga de la historia, es lo que ha hecho que nosotros, los nicaragüenses, seamos hasta ahora, y esto estoy seguro que va a cambiar con los muchachos que tenemos acá, que hayamos sido una sociedad de restas y divisiones, en vez de ser una sociedad de suma y multiplicación. Encontrar qué se debe hacer para remediar las deficiencias políticas que constituyen el impedimento principal para un desarrollo económico sostenido, no solo ha sido el desafío de nosotros los nicaragüenses, sino también para otras sociedades, tanto en nuestro vecindario como en otros más distantes. En este tema, permítanme hacer una reflexión histórica breve sobre nuestra América española en aquellos momentos cuando nos queríamos desprender del poder metropolitano y sobraban las advertencias de que inevitablemente caeríamos en la anarquía y en el desgobierno. La respuesta de los independentistas para apaciguar estos temores fue lo que ellos llamaban el arte científico del buen gobierno, basado en el ejemplo de Estados Unidos de Norteamérica con la redacción de una buena constitución de la cual fluiría un buen gobierno, tal como estaba ocurriendo en la América inglesa. Y con la esperanza de que solo se requería de esa buena constitución para garantizarnos la gobernanza republicana, los padres de la patria se abocaron en toda nuestra América a redactar con entusiasmo y esmero todo tipo de constituciones, ya fuesen de corte liberal o conservadora. Constituciones que para muchos expertos en la materia eran ejemplos de finura legal. Sin embargo, los pleitos y resentimientos acumulados a lo largo de la colonia interna entre los propios criollos independentistas provocaron desconfianza, rencillas y odios entre ellos. De tal manera que muchos de ellos se terminaron matando, destruyendo con sus desuniones esos magníficos edificios legales que fueron sustituidos en nombre del orden por las grandes figuras militares, los celebrados caudillos, los remedos del rey. Si se quiere, ese fue nuestro primer esfuerzo en pretender una gobernanza basada en leyes y no sobre la base de la personalización de la cosa pública. Y aunque en la mayoría de los países de la región este esfuerzo no prosperó, no deja de ser admirable. Y todavía fue más admirable cuando finalmente en algunos países se redactaron constituciones de menos elegancia legal, pero las cuales se cumplían a cabalidad. Tal como advertía Aristóteles, y ofrezco disculpas si creen que estoy cayendo en la pedantería de citar a los griegos de antaño, la ley, en efecto, dice él, deriva solo de la costumbre de la fuerza que tiene para inducir a la obediencia. Y como la costumbre no nace sino en el transcurso del tiempo, esto de pasar a la ligera de las leyes vigentes a otras nuevas acabará por debilitar la fuerza de la ley. Pero además de forjar marcos legales apropiados para los tiempos y cumplir con ellos, se trata también de forjar resguardos alrededor de estos marcos legales, es decir, códigos no escritos de conducta ciudadana, sobre todo entre los que participan activamente en la cosa pública. Durante nuestra propia República Conservadora de la segunda mitad del siglo XIX, la Constitución de 1858, en el capítulo 9, artículo 32, con referencia al periodo presidencial y las veces que el mismo individuo podía repetir en el cargo, rezaba: el ciudadano que lo haya servido no puede ser reelecto para el inmediato. Esto obviamente se prestaba para que cualquiera de los que hubiese ocupado el cargo
Después de un periodo podía aspirar legalmente de nuevo. Solo el primero y el último de los 8 presidentes de ese periodo buscaron la reelección. Y ninguno de los otros, ya que eran respetuosos de los códigos no escritos, resultado de los temores de la reelección presidencial provocada entre los nicaragüenses de la época, buscaron reelegirse. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su libro Cómo mueren las democracias, 2018, en referencia a la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, alegan que para preservar la democracia, además de buenas leyes, cito textualmente, se necesitan normas, o dicho de otra manera, buenas conductas ciudadanas y el respeto a los códigos no escritos que resguardan esas buenas leyes. Cuando nos llegue el momento de construir nuestro marco legal del futuro, sin duda será necesario acudir a las mejores luces de los que saben, tal como ya se está haciendo genialmente en diferentes espacios ciudadanos. Pero es igualmente importante recordar la advertencia de Aristóteles y cumplir con ella, aun si para este propósito estas leyes no sean las más sofisticadas o no cumplan con todas las partes de lo que deberían ser las leyes ideales. Y por supuesto lo más difícil, cómo forjar las normas, las buenas conductas ciudadanas. Sin ellas, lo dicho, pierde su significado y esas normas requieren de tiempo para sentarse. Y sin ellas, las instituciones democráticas están desprotegidas, puesto que las instituciones no son hechas de cemento, como los puentes o los edificios, sino que más bien son el resultado de esa conducta ciudadana de los códigos no escritos que se transmiten de una generación a la otra. Regresando a los años 80 y 90, a propósito de lo que estoy discutiendo, debo apuntar que no me parece aceptable la narrativa que algunos de nuestros compatriotas han querido construir señalando un trayecto directo de Somoza a Ortega. Eso no fue así, tal como lo ha señalado el economista Donald Castillo Rivas en diferentes ocasiones. Hubo un intermedio de la revolución sandinista durante el cual en ese intermedio el partido igualaba en peso a los órganos del Estado y a la dirección nacional del Frente Sandinista, gobernaba con la presidencia de Daniel Ortega. Pero también, tal y como dije anteriormente, cuando llegó al gobierno doña Violeta, la herencia de la revolución sandinista fue la de un desierto económico, con un PIB por habitante tan bajo que proporcionalmente, como he alegado en otras ocasiones, había más ciudadanía, una clase media más robusta y una base material más sólida en 1979, cuando el derrocamiento de los Somoza, que en 1990, cuando la derrota electoral de los sandinistas. La gobernanza durante los primeros años de doña Violeta fue muy difícil, puesto que el país no terminaba de reanimarse económicamente, abrumado por relaciones de propiedad trastocadas durante la década revolucionaria, sin empresarios dispuestos a invertir sus ahorros en Nicaragua y con flujos de recursos externos menores a los anticipados. Incluso los flujos bilaterales de Estados Unidos fueron interrumpidos temporalmente con las objeciones del entonces senador Jesse Helms. Y en años subsiguientes hubo cooperación internacional cuando ocurría un desastre natural, como fue el huracán Mitch durante la presidencia de Arnoldo Alemán. Pero sin un desastre de esta naturaleza, la cooperación fue raquítica y por lo que recuerdo, don Enrique Bolaños siempre se quejó correctamente de la escasa ayuda bilateral que Estados Unidos le ofreció a su gobierno. El presupuesto del gasto público de don Enrique Bolaños no pasó de 1.400 billones de dólares, con los cuales, además de apaciguar los reclamos de los nicaragüenses, tenía que cumplir con partidas presupuestarias obligatorias, darle servicio a la deuda pública y enfrentar imprevistos como el colapso de los precios internacionales del café y los incrementos mayúsculos en los precios del petróleo. Todo esto conservando el equilibrio macroeconómico, respetando los techos del gasto público acordado con el Fondo Monetario y sentando los cimientos para una economía que creciese sobre la base de la inversión privada. Claramente,
Las condiciones objetivas de 1990 no eran las más propicias para que en Nicaragua se pudiese consolidar el tipo de modelo de sociedad de lo que debe ser. Es decir, una democracia representativa, acompañada de una economía mayoritariamente de iniciativa privada, pero con un Estado preocupado por medio de su política fiscal de procurar una mejor distribución del ingreso entre los nicaragüenses. Sobre todo, como nos recuerda permanentemente Monseñor Álvarez, una política económica que favorezca a los más vulnerables, la opción preferencial por los pobres, tal como le estipula la doctrina social de la Iglesia Católica. En otras palabras, tanto a don Enrique como a doña Violeta les tocó gobernar para el futuro, pero ofreciendo muy poco en el presente, lo cual le permitió a Daniel Ortega conservar su base electoral y continuar con la política de siempre, basada en arreglos personales y clientelares, la cual se presta a los populismos de todos los colores, a premiar a los gobernantes efectivos que resuelven para lo inmediato, independientemente del modo en que lo hacen. Uno de los peligros de un tránsito prolongado a una salida electoral es el deterioro de la economía, la cual decreció dramáticamente el año pasado, continuará decreciendo este año y seguramente el próximo, y a pesar de ciertos pronósticos que lo ven diferente, lo más probable es que también va a deteriorarse en el 2021. 4 años de decrecimiento consecutivos, es cierto que no dejan un desierto, pero sí dejan las secuelas de una sequía severa, complicando una vez más el desarrollo de la Nicaragua que debe ser, ya que el país estará de nuevo abrumado posiblemente por la inmediatez de sus múltiples problemas, especialmente si en estos años perdemos los motores de nuestro crecimiento económico. Vuelvo a repetir, si perdemos los motores de nuestro crecimiento económico y si que la cooperación internacional, igual a los 90s, no alcanza los niveles esperados, con desembolsos lentos que pueden tomar fácilmente un año, tomando en cuenta los ciclos de la aprobación de préstamos propios de los organismos multilaterales. El alegato de Daniel Ortega para justificar su permanencia en la presidencia se basa en que su mandato, legalmente estipulado, termina en noviembre del 2021. Pero nosotros sabemos que esta es una legalidad que, en el mejor de los casos, es dudosa, puesto que carece de legitimidad de origen, tomando en cuenta el fiasco, el bochorno electoral de noviembre del 2016. Es el mismísimo alegato del último de los Somoza, quien arguía que su mandato presidencial legalmente terminaba en 81, por lo cual rehusó a proceder con elecciones adelantadas. Lo mismo, estoy casi seguro, podemos esperar de Ortega, pretendiendo llegar hasta noviembre del 2021, independientemente de los costos de su permanencia para el país, con la diferencia de que su régimen tiene una correlación de fuerzas más favorable para sostenerse lo inmediato. ¿Cuál es el cálculo de Daniel Ortega? A estas alturas, con su aparato coercitivo fortalecido, Ortega no le teme un desenlace como el de julio de 1979. Y más bien su expectativa es de prolongar los comicios hasta noviembre de 2021 con el fin de que la oposición durante este trayecto se fragmente, abrumada por sus pleitos, algunos de los cuales son de vieja data, ya que se remontan a los años 80, mientras que otros pleitos son más recientes, ya sea porque algunos sienten que sus motivos de lucha son más puros que los de los otros, o bien por ambiciones de protagonismo personal propios de la condición humana. De lo que se trata en el cálculo de Ortega es que la oposición, además de fragmentarse, radicalice su discurso, atemorizando a la sociedad económica, y que cualquier reforma en el tema electoral negociada, por ejemplo, con la Secretaría General de la OEA, independientemente de su seriedad, sea rechazada por la oposición más vertical, más consecuente, presta de evaluar en las redes sociales los que están dispuestos a explorar la seriedad de la propuesta de reforma. Pero si con algo cuenta Daniel Ortega es con que, una vez reelecto Donald Trump en noviembre de 2020, suponiendo que dure hasta entonces,
sin la preocupación de garantizarse los 29 votos electorales de la Florida, su entusiasmo por terminar con la troika de la tiranía se evapore, sobre todo con los cambios que ocurren con frecuencia en los altos cargos del aparato de política exterior de los Estados Unidos. Todo lo cual lo hace pensar que debe aguantar hasta noviembre del 2021, independientemente de que de acá a la fecha de las elecciones, los Estados Unidos y la comunidad internacional sancione a los miembros de su familia, a sus asociados más cercanos y a sus conglomerados empresariales. Inclusive está dispuesto, como lo he dicho en otras ocasiones, a llevar al país a la economía más básica, la del arroz y la de los frijoles. Lo notable de lo que está ocurriendo en nuestra patria, sin embargo, a pesar de este cálculo de Daniel Ortega, es que a partir de la explosión social de abril del 2018, es que la oposición nicaragüense como universo amplio, en vez de polarizarse y radicalizarse, tal como anticipan algunos y como suele ocurrir en momentos de grandes cambios sociales, más bien tiende a la moderación y a buscar puntos de encuentro entre sus diferentes fuerzas. Y en vez de frustrarse porque el régimen todavía se conserva, la oposición tiende a ser más realista y pragmática en sus reivindicaciones. Me pregunto, ¿cómo veríamos hoy que regresase Caleb McCary, el asistente del expresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos? ¿Tendríamos la misma actitud de desconfianza y rechazo que tuvimos como cuando vino de buena fe a principios de junio de 2018 para indagar si se podía encontrar una salida negociada a la crisis? También tengo la impresión, cuando sostengo conversaciones con los más jóvenes, entre los opositores, de que existe el ánimo de aceptar un arreglo electoral, negociado principalmente entre el gobierno y la Secretaría General de la OEA, siempre y cuando el gobierno cumpla previamente con los protocolos negociados con la Alianza Cívica sobre la liberación de los presos políticos, el cumplimiento de las garantías ciudadanas y la protección internacional que se le debe brindar a los exiliados ansiosos de regresar a Nicaragua. Es interesante observar, cosa que estoy viendo más y más, cómo cada uno de los miembros del amplio universo opositor en Nicaragua se bajan de sus respectivos pedestales, sin reclamos de superioridad entre ellos, reconociendo la labor que los otros hacen. Inclusive, entre los que fueron comandantes de la Revolución Sandinista, como es el caso de Luis Carrión, hay un sentimiento de autocrítica genuina que recientemente los ha llevado a reconocer que en los 80, y lo cito textualmente, se impuso la lógica del partido único y que, producto de sus ortodoxias ideológicas, lo vuelvo a citar textualmente, los campesinos de todo el centro del país se alzaron contra la revolución y el gobierno sandinista, aceptando también, insólitamente y de manera agradable, que se cometieron injusticias en contra de los propios somocistas, como la que se cometió con el señor Emboaco, que le quitaron su finca, lo cito de nuevo, que la hizo con su trabajo, no se la robó a nadie, ni nadie se la regaló. La disposición de bajarse de los pedestales es fundamental para un mejor entendimiento entre los miembros de la sociedad civil organizada y los dirigentes de un partido político, por ejemplo, como el de Ciudadanos por la Libertad, cuyo talante para mí es admirable. Es comprensible que algunas de las organizaciones de la sociedad civil estén deseosas de conformarse como corporaciones partidarias, pero tal vez este no es el mejor momento para hacerlo, puesto que se puede prestar a la desunión y también porque estarían a la merced de las manipulaciones y las trampas del gobierno. La formación de un partido político requiere de un tendido territorial, lo que no es fácil de organizar. Como le pueden preguntar a Kitty Monterrey, quien junto con los militantes de su partido, con el amparo de la OEA, lograron superar tantos obstáculos para obtener la personería jurídica de Ciudadanos por la Libertad. Y hoy, precisamente por ese esfuerzo tan vilipendiado en su momento, la oposición tiene un vehículo electoral confiable, alrededor del cual se pudiese conformar la UNA del futuro. Esta puede ser la opción para el 70% de los nicaragüenses que no tienen preferencias
ni de partidos, ni de candidatos, y que están deseosos de salir del orteguismo, pero como cuando salieron con doña Violeta, sin un muerto más, sin un preso más, sin un exiliado más, sin un desempleado más. En la Nicaragua democrática, que florezcan los partidos que quieran y puedan florecer. Mientras tanto, se puede forjar la unidad electoral sobre la base de la representación parlamentaria, aunque en el futuro, precisamente, la diversidad de voces y de intereses en el Parlamento pueda terminar llevando al país a una condición de pluralismo débil, sobre la cual ahora se puede afirmar con la perspectiva del tiempo, que es una fase inevitable en el desarrollo de la democracia. Hay que tenerle paciencia a la democracia. El reto del universo opositor, que es un universo, consiste ahora en coincidir en el vehículo electoral, en unificar voces, en forjar, óigase bien, un radio de confianza entre los actores más relevantes de la oposición, en construir una defensa común, en la que los ataques de unos resulten ser un ataque a todos, en evitar la destrucción económica del país, inclusive en pedirle a los empresarios que continúen invirtiendo en Nicaragua con el fin de recuperar los miles de empleos perdidos, en continuar exigiendo del gobierno una ruta electoral creíble, para lo cual hay que mantener la presión por todas las vías, desde las presiones en los órganos internacionales hasta la protesta ciudadana pacífica. El escenario más probable no es el de las elecciones adelantadas, aunque hay que insistir en ellas. Esto significa que llegaremos hasta noviembre del 2021 en condiciones difíciles y complejas, con una economía golpeada resultado de las intransigencias y las medidas del gobierno. Pero hay que hacer todo lo posible, por favor, hay que hacer todo lo posible para evitar una economía deshecha, que le permita a Ortega, perdiendo las elecciones, ganar. Continuar con su estrategia de aprovecharse de una economía tan devaluada que no se preste a una pronta recuperación, obligando a los nuevos gobernantes a ofrecer futuro sin presente, a prometer instituciones democráticas a cambio de que voy a quitar el subsidio al transporte. Me recuerda lo que puede ocurrir, y no estoy diciendo que así sería, a lo que está ocurriendo hoy en Ecuador, con Correa actuando exactamente como Ortega en los 90, haciéndole a Lenín Moreno casi imposible gobernar. Me hubiese resultado fácil venir a decir que Ortega, parafraseando a Mao, es un tigre de papel, que sus días están contados y que por lo tanto para apresurar su caída hay que sacar a Nicaragua de CAFTA y que el gran capital se declare en paro económico indefinido, supuestamente según algunos para multiplicar los desempleados, para crear las condiciones que provoquen, entre comillas, un levantamiento de hambre. Que el costo de todo esto es temporal y que los Estados Unidos con el Fondo Monetario, Banco Mundial y el BID juntarán fondos para ofrecernos un mini plan Marshall. Pero sabemos que el tigre no es de papel y que el hambre no provoca levantamientos, tal como lo hemos insistido a lo largo de esta presentación. El 26 de octubre del 2016, en este mismo foro de AmCham, con muchos de ustedes presentes en esa ocasión, y pueden referirse al discurso que está disponible, argumenté que el esquema de poder de Daniel Ortega se le estaba agotando, puesto que las expectativas ciudadanas de los nicaragüenses iban en ascenso, mientras los recursos venezolanos decrecían aceleradamente, que le estaba llegando el momento de ir preparando su salida, si no quería correr el riesgo del último de los Somoza, es decir, de provocar una crisis de sucesión mayúscula en la que el país perdía sus avances económicos, pero sobre todo de provocar la muerte, el encarcelamiento, el exilio de muchos de nuestros compatriotas. Es por esto, por las tantas crisis de sucesión que hemos vivido, por tantos gobernantes que no se quieren ir en nuestra historia, que a partir de hoy el eslogan de todos los aspirantes a la presidencia de Nicaragua en el futuro debe ser: yo sí me voy. Inicié esta presentación
agradeciéndole a Monseñor Pichoni y al señor Nuncio por todas sus gestiones a favor de encontrarle una salida pacífica a la crisis en la cual nos encontramos. Y también le agradecía a nuestra Iglesia Católica Nicaragüense por todo lo que hacen a favor de su pueblo. Quiero concluir con dos reflexiones de Monseñor Rolando José Álvarez. La primera, cuando nos recuerda que los buenos políticos, y lo cito textualmente, buscan la unidad de todo un pueblo, desde la diversidad de pensamientos para lograr el bien común. Y la segunda, que me toca profundamente, cuando nos pide que seamos los nicaragüenses capaces de sentarnos en una mesa común donde alcancen todo, sin excluir a nadie, y donde el pobre tenga el lugar central. Gracias por haber sido una audiencia tan paciente y tan amable. Muchas gracias, Arturo. Bueno, abundan las preguntas. Hay una pregunta acá que dice... ok. ¿Cómo sugiere que se escoja a un solo candidato para ir unidos? Hay muchos que quieren ser candidatos, pero necesitamos unidad por Nicaragua. Sí, no, la pregunta es excelente y no tengo respuesta. Aquí hay otra. ¿Cuál debe ser el grito urgente a la comunidad política internacional para que apoyen a Nicaragua? Bueno, hay tantos, ¿no? Es decir, para empezar hay que tomar en cuenta lo siguiente. Yo objetivamente creo que la sociedad norteamericana en su conjunto, sociedad civil organizada, partidos, etcétera, etcétera, realmente tienen conciencia sobre lo que está pasando en Nicaragua. Creo que eso es extraordinario. Una vez comentábamos con algunos amigos de que Daniel Ortega hizo lo imposible, ¿verdad? Logró un mínimo de consenso en Estados Unidos en un tema. Desde ese punto de vista, me parece a mí de que no hay que hacer un gran esfuerzo en persuadir, ahora hay que buscar acciones concretas y creo que sigue estando la instancia de la OEA, siguen estando las instancias de los multilaterales y por supuesto están todas las organizaciones de derechos humanos que deben ser tomadas en cuenta. Pero fundamentalmente seamos claros, la presión fundamental es la de aquí, la de adentro, que pasa por varias cosas. Demostrar músculo siempre, demostrar organización y demostrar unidad. Y a lo que más le teme Ortega, es una elección creíble. Y después a los Estados Unidos, pero en ese orden. ¿Cuál es el rol del sector privado en todo este proceso, antes y después? A ver, ¿qué le puedes pedir a los empresarios? Que se la jueguen por su país, invirtiendo en su país. A ver, seamos francos, las oportunidades de invertir en otras partes, sobre todo cuando tu país está devaluado, son enormes. Lo fácil es irse. Es una ironía que cuando mucha gente le dice a los empresarios, no hagan nada, en cierta forma eso es lo más fácil y lo que más conviene, no hacer nada. Pero en efecto, tienen que seguir invirtiendo en Nicaragua y tienen que decirle a los desempleados nicaragüenses, mi compromiso es con ustedes. Y si el gobierno lo lleva al desempleo, yo lo voy a llevar al empleo. Hay que crear una soberanía paralela. No sé si me explico. Hay que crear una soberanía paralela. La soberanía, por un lado, del Estado y la soberanía de todos los demás. Y todo lo bueno que ocurra a partir de hoy es de todos los demás. Es a pesar del gobierno. Y de eso se trata. ¿Qué piensa usted de los que dicen que hubo un concubinato entre los empresarios y el gobierno de Ortega? Cada vez que veo esa expresión me irrito y les voy a decir por qué. Porque usualmente el que lo dice es el que destruyó a los empresarios en los 80.
¿Dónde está la credibilidad para decir eso? Pero es que, sinceramente, el sentido de nuestra historia es tan breve y tan efímero. Es una cuestión de decencia mínima de no decir eso. Porque solo a trompadas agarraron a los empresarios. Empresarios que querían colaborar con esta revolución. Que iban a Washington, como dije en el discurso, a cabildear porque se aprobaran los préstamos. No pueden definitivamente hablar con ese tono. Pero bien, como estamos todos bajándonos de nuestros pedestales, querrámonos. Y empezamos a tener un diálogo, a no reclamar lo que hicimos ayer. No sé si me voy a entender. Porque si me vas a reclamar lo que me hicimos ayer, yo tengo tantos reclamos de lo tuyo y el otro de lo mío. Y de eso es lo que históricamente nos ha separado como sociedad. Y eso es a lo que apuesta Daniel Ortega. A nuestra extraordinaria capacidad de la fragmentación. Por eso es que mi rito cuando dice eso, iba a elaborar más, pero en aras de ese nuevo espíritu de bajarse de los pedestales, me callo. Bueno, y esta es la última. ¿Cómo hacer esa unidad tan deseada? ¿Cómo dejar atrás los rencores y las envidias y los deseos de poder de sectores que dañan la unidad? ¿Cómo se concibe o se conceptualiza esta unidad? Eso creo que sí tiene respuesta, muchachos. Hablando entre nosotros. Fíjate que yo le caigo muy mal a mucha gente hasta que me conocen. Y muchos de ustedes caen muy mal hasta que los conocemos. No sé si me voy a entender. El punto central que yo sí creo, y la otra cuestión, tenernos empatía, querernos. Yo no sé, yo veo otras sociedades que tienen más solidaridad entre ellos. Esta es una sociedad extraordinaria, de genios y de talentos. Pero qué capacidad para la fragmentación. En todo caso, por eso les digo, eso es más fácil. Conversemos, platiquemos, tomémonos un café y no nos prejuiciemos en esa conversación. Y por un rato, aunque sea un minuto, no nos reclamemos nada. Y tal vez nos va bien. Bueno, yo creo que con esto, mejor ya nos vamos a trabajar. Gracias. ¿Ah? Quiero agradecerle. ¿Me voy? Gracias. Ok, muchas gracias Arturo. Muchas gracias a todos por su asistencia a este evento. Tengan muy buenas tardes.